Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa y yo soy Paco Vendala. Hoy tenemos aquí a nuestro querido y admirado colaborador y gran investigador, historiador y también jurista que lo es, abogado en ejercicio, José Piñeiro Maceiras. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo andas? Buenas tardes, estamos aquí al callo trabajando todavía. Como En tiene que agosto. ser, hay algunos que agosto da exactamente igual, no es un mes de vacaciones, ahí hay que estar, el señor, en la lucha. Y en la lucha sigue José Piñeiro Maceiras. Nos trae hoy un documento importantísimo, como siempre. Vamos a ver, si algo caracteriza a este investigador e historiador es que todo lo que aporta está siempre documentado, es por lo tanto incuestionable y además son fuentes que, bueno, han estado ahí durante mucho tiempo, pero que yo creo que nadie les ha hecho caso, o me temo, no sé, José, que algunos han querido incluso no hacerles caso, porque yo creo que tampoco les conviene, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, no lo sé, yo creo que esto puede dar muchas hipótesis, ¿no? Sí, Aquí lo que ha ocurrido es que ya cuando se estaba terminando, y esto lo digo como pues, experto en cierta manera en ciencias políticas, ¿no? Que se estaba terminando el régimen de Franco y ya, todo la gente que le gustaba la política, o estaba interesada en la política, llegó a la conclusión que después de la muerte del general del Ferrolano, el general gallego, pues el sistema suyo se iba a caer, ¿no? claro, Y entonces todos intentaron, pues lógicamente, acomodarse a la nueva situación, o lo claro, que pensaban, o presumir que pensaba ocurrir, ¿no? claro, Entonces, pues muchos escritores que hablaron sobre esto, lo que decían en el año 73, 72, 70, lo fueron olvidando y se adaptaron, pues lógicamente, a la nueva situación política, ¿no? claro, Yo creo claro. que aquella novela que escribió Vizcaíno Casas, de camisa vieja, chaqueta nueva, que Sí, era muy curioso, podía reflejarse hoy si hubiera Vizcaíno Casas, que por cierto era abogado, un buen abogado laboralista, sí, podría haber escrito un libro sobre lo que está ocurriendo ahora sí, sobre este sí, tema, ¿no? sí, Y señor, uno sí, de los señor. casos que estamos tratando, pues el que vamos a ver hoy, ¿no? Se trata simplemente de poner, dar más luz, si es necesario, a lo que ocurrió con el famoso oro de Moscú, ¿no? Sí, señor. Esto es un tema escondido, olvidado, sobre todo porque hay una responsabilidad obvia, histórica, de grandes dirigentes del Partido Socialista Obrero Español. Claro. De obrero aquí tenía muy poco, porque eran simplemente Sí, burgueses, sí, y es muy verdad. grandes, Sí, es tanto verdad. Negrín como Marcelino Pascua, como Prieto, que tiene una responsabilidad menor. Y sí hay un obrero, o antiguo obrero, que era Álvaro Caballero, que fue el que, lógicamente, fue más interesado en que este cargamento de tanta cantidad de valor para el Estado español y para los Claro, españoles fuese entregado a una nación extranjera con la cual, con respecto a la cual no había ningún tipo de convenio, como hemos comentado aquí varias veces, claro, hasta 1936. claro. Esto fue un castigo, yo creo, bíblico a los españoles por no confiar en sus cosas, por no saber que eran capaces los españoles y por copiar de fuera, ¿no? Claro, sí, El señor. socialismo español copió de fuera lo que pensaba que era muy válido, que era la Revolución Rusa. Se lo creyó todo Sí, y, lógicamente, pagó. Tuvo que pagar el peaje, pues simplemente el peaje que sí, puso Stalin, que fue el desfalco de todo nuestro patrimonio monetario. claro, Esto no ha ocurrido en ningún, como tú me has preguntado, en ningún momento de la historia. Quizás ahora esté sucediendo con lo que está sí, ocurriendo más allá del océano en Venezuela, que también parece, y comentan algunos periodistas, que está saliendo el oro de Venezuela en dirección sí, es también a verdad. Europa, y lógicamente parece ser que es una nación que no está lejos de la antigua Unión Soviética, ¿no? Sí, señor. Pero nosotros esto no lo sabemos, pueden ser informaciones periodísticas tendenciosas, pero también nos hemos dado cuenta que hay socialistas relacionados con esta especie de Sí, evasión señor. de dinero que ocurre o de metal oro que existe en Venezuela, ¿no? Claro, Aquí era más distinto porque en aquella época el oro era la moneda financiera de cambio y de poder, ¿no? claro, Entonces, lógicamente, aquí ocurrieron, esto es una cosa terrible, sobre todo cómo se entregó el dinero, es decir, una guerra civil la puede soportar un país porque pueden hacer claro, más personas, pero desde claro, luego la pérdida de esa cantidad, fondo monetario, jamás se recuperará. claro.
Y eso, naturalmente, al pueblo español le tuvo que hacer mucho daño. Claro, Por eso todos corren un tupido vuelo, empezando por la derecha española, que claro. parece ser que le gusta mucho esto, que le gusta que esto hubiera ocurrido así, como nos cuentan o como algunos historiadores de extrema izquierda o de izquierda intentan convencernos Sí, señor. de algo así. Esto fue un Sí, robo señor. espectacular Espectacular. y hoy vamos a ver una de las razones por las cuales una nación, digamos que amiga de España y enemiga, como es Estados Unidos, de hecho peleamos con ella Claro, tú sabes, en el 1898, y como ha dicho el coronel Manrique lo ha descubierto, claro. y como pues muchos militares y almirantes prestigiosos se vendieron a las directrices norteamericanas, Sí, señor. Sí, pero señor. nosotros tuvimos ese problema con Estados Unidos Sí, y señor. lógicamente Estados Unidos tiene como nación, tiene Estados Unidos de América, tiene sus Claro, defectos graves, claro. pero tiene sus virtudes. Ah, Y una de sus virtudes es que tiene un Senado, un sistema parlamentario mucho más avanzado que nosotros y claro, mucho más legal y mucho claro. más popular en el Sí, sentido señor. de que se preocupa de qué realmente está pasando en el Está país. pasando. Y Y, aquí lo que vamos a poner de manifiesto es la declaración que claro, Orlov, que fue la persona designada por Stalin para encargarse de transportar el oro de todos los españoles, lógicamente, a la Unión Soviética, a través de la policía secreta, la NKVD, que era el descendiente de la OGPU, de la GPU, que era lo que se había creado la Checa, es decir, es sí, una señor. organización nacida para matar y robar, sobre todo para matar, eso fue la Checa. Sí, señor. Eso está demostrado sobre todo por los estudios que publicó hace muchísimos años, después de la Guerra Civil, un gran amigo de España socialista, como fue el embajador de Chile en España durante la Guerra Civil, y un Núñez Morgado, que puso de Ajá. manifiesto en su obra de los episodios de España que se pensaba que era la checa, que era que después la checa se convirtió en OGPU, después en la NKVD y posteriormente en la KGB, el KGB, Claro, ¿no? claro. Pues esto es lo que es, ¿no? Claro. Fue un Aquí robo tenemos, manifiesto a todos los españoles, al patrimonio, claro, y yo creo que Orlov, que fue en cierta manera un criminal o actuaba según las directrices de la policía soviética de eliminar a los claro. opositores políticos, como ocurrió, pues, le ocurrió aquí a Andrés Nin y Sí, a señor. muchas personas del POUM. Sí, Y señor. también vamos a hacer que este grupo de la NKVD se dedicó a eliminar a cientos y miles de combatientes izquierdistas que no tragaban con el régimen soviético Claro, durante la Guerra Civil, que tampoco se ha hablado de las personas que, siendo muy de izquierdas, fueron aniquiladas y eliminadas claro. por la policía soviética y sobre todo por los policías españoles al servicio Sí, señor. de la policía soviética, ¿no? Claro, Esto es está claro. gravísimo porque esto incluso, esta persecución que se hicieron contra esas personas de izquierdas, se prolongó en el tiempo y hasta 1955 Fíjate, no terminó, que fue el asesinato del comandante Rexach que se hizo, como hemos comentado aquí, lo ha en Ciudad de comentado. México, que lo mataron, lógicamente, Claro, por denunciar el robo que se había hecho con los fondos de España, que los conocía de primera mano porque sabía que esa cantidad de oro que salía habitualmente, que estuvo saliendo durante el verano, invierno y octubre y otoño de 1966 a París, ese dinero se utilizó prácticamente para comprar armas, sino para enriquecerse las claro. personas que recibían eso, sobre todo los burgueses de izquierda. Sí, señor, sí, señor. Aquí tenemos el personaje, este personaje terrible que has descrito, porque parece ser que es que era un santo, pero no. Aquí lo tenemos, Lev Nikolovsky, alias Alexander Orlov, se le ha conocido siempre con este seudónimo suyo, que fue con el que actuó como agente de la NKVD en España, en otros sitios, pero sobre todo en España. Cuando se barruntó lo que le podía ocurrir, como a muchos otros, como al embajador Rosenberg aquí, pues cogió y desertó. Y entonces José Piñeiro Maceiras, como siempre, encuentra un documento importantísimo. Nos ha dicho antes que en los Estados Unidos tienen una gran afición por saber lo que pasa. Bien, es verdad que muchas veces, una vez a toro pasado, y nos ha facilitado y nos va a explicar todo lo que este personaje que tuvo tanto que ver en ese robo, como has calificado, José, dijo a quién. Pues aquí lo tenemos. Este es el documento de un valor incalculable del subcomité de investigación de la Administración Interna de Seguridad. ¿De quién? De los Estados Unidos, que hace un El comité Comité de Justicia, ¿eh? de justicia, claro, claro. Es una comisión que existía en el Senado norteamericano.
Claro, y que llama a declarar a este señor, Alexander Orlov, que ya se encuentra en Estados Unidos, que fue testigo, actor principal en ese robo monumental de todo lo que del oro de Moscú, de lo que se llama el oro de Moscú, que hemos puesto, esa foto la hemos puesto de él. Y Pepe, yo de verdad quisiera que te introdujeras en este documento, es Bueno, fundamental. Vamos a ver la parte que habla del oro de Moscú. Orlov le hace muchas preguntas sobre muchas cosas y traemos aquí lo que él habla sobre España. Yo lo voy a poner en sí, inglés, tú lo puedes ir traduciendo si quieres y así lo va viendo sí, nuestros es largo, es seguidores. largo. Es Bueno, largo, sí, sí. esta declaración de Orlov en el año 38 escapa a Estados Unidos, se refugia en Estados Unidos escapando posiblemente de las purgas de Stalin, como había hecho también Krivitsky, que lo hace a finales de 1967. De Claro. Krivitsky ya hemos hablado. A Krivitsky esto le cuesta la vida y lo matan en 1941. A Orlov, afortunadamente, no lo eliminan, pero Orlov después, en los años 50, en el año 55, comparece ante el Senado de los Estados Unidos esta Comisión de Justicia para hablar de su vida y de cómo era la Unión Soviética. Y también le preguntan, curioso, le preguntan los senadores demócratas de Estados Unidos, del Partido Demócratas, sobre qué pasó con el oro español. Y entonces, Efectivamente. Aquí está, y aquí esto está. se produce exactamente, la declaración es el 14 y el 15 de febrero de 1957. Sí, señor. Entonces, el señor Morris, que es un abogado que estaba en la Cámara de Estados Unidos, el Senado, pregunta lo siguiente. Averiguamos si sigue allí ahora, señor Orlov. Me pregunto si podría hablarnos de su papel en España. Tuvo que encargarse de la transferencia del oro del gobierno español a Moscú. ¿No es así? Contesta Orlov. Bueno, eso fue solo una operación excepcional. Una operación excepcional, dice Morris. Señor Orlov, continúa. Porque mi trabajo básico en España era organizar para el gobierno republicano español la contrainteligencia y la inteligencia contra la Alemania italiana y contra las fuerzas del general Franco. Mi segunda tarea era organizar la guerra de guerrillas tras las líneas enemigas. Pero la operación del oro era una operación única que me había confiado Stalin personal. Cuidado que esto es muy importante. Sí, señor. Pregunta Morris. En otras palabras, usted estaba personalmente a cargo de esta transferencia de oro y fue encargado personalmente por Stalin para organizarla. ¿Es eso cierto? Contesta Orlov. Así es. Quiero decir que el secreto del envío de las reservas españolas de oro a Rusia era conocido por unas muy pocas personas seleccionadas. Después de la muerte del primer ministro de España, Largo Caballero, después de la muerte del presidente de España, Azaña, quedan ahora en el mundo occidental solo 3 personas que conocen esa operación de oro. Y después de la muerte del primer ministro Negrín, solo 3 personas. Una es Indalecio Prieto. Recordemos que está hablando en 1957. Prieto Claro. muere en 1962. Uno de los mayores estadistas de la España republicana, es ministro de Defensa. La segunda persona que conocía la operación era el jefe del Tesoro español, el señor Méndez Aspe. Este era el segundo de a bordo de Negrín, un pájaro de cuidado, Claro. de cuidado, que era el drogadicto, Sí. toxicómano, ¿no? De un hazaña, Ya, ya. que más tarde fue ministro de Hacienda de España en 1968, cuando Negrín llegó, accedió a ser el jefe del gobierno. Y la tercera persona soy yo. El señor Prieto es un hombre muy mayor, no sabemos cuánto tiempo durará, así que en realidad aún podría quedar 2 personas como testigo. Una, este Aspe, que está en algún lugar de México, y yo, Alexander Orlov, que estoy ahora en Estados Unidos. Hasta noviembre del año pasado, 1956, aproximadamente no había pruebas de ningún tipo de que ese oro hubiera sido enviado a Rusia, porque el recibo que se había emitido en Moscú después de que el oro hubiera sido contado estaba a buen recaudo del primer ministro Negrín, que no quería que el oro fuera para Franco. Según leí en los periódicos, los hombres de Franco consiguieron robar o obtener de otro modo, tal vez con el consentimiento del propio Negrín, ese recibo, y que el recibo está ahora en manos del gobierno de Franco, que es el recibo que publica, los documentos que publica Bolín en Sí. 1967, los años Claro. vitales. Claro. Negrín, se sospecha que el propio Negrín, sintiéndose que se acercaba a su fin, decidió que después de todo, ese enorme tesoro de oro pertenece al pueblo español. Los regímenes van y vienen. Esto es lo que no sabe la gente de la calle Sí. de la calle Ferraz, ¿eh? De verdad. No, esto no le entra en la cabeza. Lo tienen que decir en Estados Unidos, una comisión del Senado de Es 1958 americano, tiene que decir que los norteamericano. regímenes van y vienen. Sí, es verdad, sí, sí. El pueblo español permanece y la nación. Ahí está. Esto lo dice Orlov, ¿eh? Lo dice Orlov.
sí. Y la nación española tiene derecho al oro. Y se expresaron sospechas o conjeturas de que el Negrín dio instrucciones a su propio hijo para que entregara ese recibo al actual gobierno español. La historia sobre el oro español se desarrolló de la siguiente manera. Es decir, el pueblo español, dice Orlov, Orlov, tiene derecho al oro. Y claro. desde 1975 o 1977, los hombres representantes del pueblo español se están olvidando de esto. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Triste, muy triste, Pepe, muy triste. Pregunta Morris. ¿Va a relatar su propio papel en esa operación en particular? Contesta Orlov. Sí. El 20 de octubre, cuando yo estaba en Madrid, 20 de octubre de 1966, la 36. situación en el frente era desesperada. El enemigo se acercó a 20 millas de Madrid. La gente estaba abandonando la lucha de la ciudad y la opinión del gobierno era que Madrid no podía ser mantenida y el gobierno se estaba preparando para abandonar la capital. En ese momento, un día, mi empleado de códigos vino a mi oficina con un libro de códigos bajo el brazo y con un telegrama que empezó a descifrar. Solo descifró unas pocas palabras, después de lo cual se me ordenó que yo mismo descifrara el resto del telegrama. El telegrama decía así, : Le transmito la orden personal del jefe, Yezhov. Y seguía el telegrama de Stalin, : Junto con el embajador Rosenberg, arregle con el jefe del gobierno español, Caballero, el envío de las reservas de oro de España a la Unión Soviética. Utilice para ello un vapor soviético. Esta operación debe llevarse a cabo con el mayor secreto. Si los españoles le exigen un recibo por el cargamento, niéguese. Repito, niéguese a firmar nada y digan que el Banco Estatal, o sea, de la Unión Soviética, emitirá un recibo formal en Moscú. Le hago personalmente responsable de esta operación. Rosenberg ha sido instruido en consecuencia. Tremendo. Estos son, o sea, Stalin dio orden de cómo tenía que documentarse la transferencia del oro. Y esos documentos que yo te enseñé son fechados en Moscú. Sí, señor, sí, señor. No son fechados en Madrid ni en Cartagena, donde deberían ser fechados. Claro, Era claro, un contrato de depósito. claro. Tremendo. Es impresionante un gobernante extranjero decidiendo sobre las reservas de oro de otro país con el que es impresionante. Qué Escribí y lo barbaridad. puse de manifiesto. España ha perdido su esplendor y solo puede ser una provincia nuestra. Fíjate, claro. Y lo era, y lo Y era. desde luego, Largo Caballero contentísimo. Claro. Le habían, yo creo, lavado el cerebro, si se puede utilizar esta expresión, Margarita Nelken, Sí, sí. Todos. Araquistain y toda esta Díaz, serie de todos. personas, Claro. exactamente, y se creía que podía ser el segundo Lenin. Sí, sí, Y así sí. se lo comunicó a la prensa norteamericana. Pero esto es lo que hay. Seguimos. Pregunta Morris. Ahora esta es la instrucción secreta enviada a usted por Yezhov. ¿Cuál era su cargo en ese momento? Contesta Orlov. En aquel momento era ministro del Interior, jefe de todos los servicios de inteligencia soviéticos, secretario del Comité Central del Partido, sobre todo mano derecha de Stalin, Yezhov. Fíjate. Señor Morris, ¿y usted recibía instrucciones de Stalin para actuar con respecto al oro español? Contesta Orlov. Sí. Fíjate. Señor Morris, ¿y usted? Señor, el senador McClellan. ¿Quién era Rosenberg? Pregunta McClellan. Contesta Orlov. Era el embajador soviético. McClellan, ¿en España? Contesta Orlov. En España, en Madrid. Inmediatamente fui con ese telegrama al embajador soviético Rosenberg y le Claro. encontré descifrando un telegrama similar con su empleado de códigos, esperando un rincón apartado, esperando porque tal vez se necesitaría su ayuda. Probablemente el embajador también tenía instrucciones de descifrar él mismo ese telegrama. Al día siguiente tuve una conferencia con nuestro embajador Rosenberg y con el ministro de Hacienda español, Negrín, que con el tiempo se convirtió en primer ministro. Negrín me preguntó cuántos hombres necesitaría para llevar a cabo esa operación. Le dije que llevaría a cabo la operación con mis propios hombres y tenía en mente a nuestros soldados de tanque que habían llegado recientemente a España. Es decir, Tremendo. un ministro de Hacienda pregunta al jefe de la servicio de inteligencia de una potencia extranjera con cual se habían establecido relaciones unas semanas antes cómo se iba a transportar Claro. el oro que pertenecía a todos los españoles. De forma así. Qué vergüenza, qué indignidad, qué traición, Pepe. Todo, vergüenza. Recordemos que Negrín es del Partido Socialista Obrero Claro. Español Sí, y que señor. era un burgués, ¿eh? Sí, 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 sí. No era un revolucionario ni un comunista en ese momento todavía. Sí, señor. Y era un burgués. Qué vergüenza, qué indignidad, qué traición a los españoles. Terrible. El PSOE, el PSOE. Morris, norteamericano, en esa comisión pregunta: ¿soldados soviéticos? Lo cual es lógico. Y contesta Orlov: sí, soldados soviéticos. De allí fuimos al Ministerio de Hacienda español, donde Negrín, el ministro de Hacienda, me presentó al jefe del Tesoro español, el señor Méndez Zas.
Méndez Aspe, este toxicómano, Ya. que nació en la provincia de Lugo, es uno de los mayores traidores que ha tenido el pueblo español. Y lo digo yo como gallego. Sí, 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 Lo de sí. este hombre es inconcebible cómo pudo vender, hacer de tal forma que se pusiese en venta todo el oro que pertenecía a los españoles. Es una vergüenza lo de esto. Sí, señor. Qué Y se barbaridad. marchó después para México, no se fue a la Unión Soviética. Claro. Es que aquí hay que ver lo que recibió Méndez Aspe por haber traicionado a los españoles Claro, claro, del gobierno soviético, porque no fíjate. se quedó en la Unión Soviética. Claro, Ninguno de claro. los burgueses, ni Negrín, ni nadie, ni Marcelino Pascua, el Sí, sí, embajador que fue destinado en la Unión Soviética, ni el cónsul en Crimea, ninguno de ellos se quedó en la Unión Soviética. claro, No claro, lo hicieron por ideología, lo claro. hicieron simplemente por recibir algo a cambio, vivir muy bien. Sí, Y señor. sobre todo, como digo yo, porque pensaban que la Unión Soviética se iba a convertir en el país, el faro del mundo. Sí, señor. Sí, señor. Esa es la verdad, Pepe. Esa es la verdad. Y Esa es la además hay una pura cosa verdad. muy clara. Rabines, que fue un hombre sudamericano que trabajó para la Tercera Internacional, dice que en el año 34 recibió información en Moscú de Mao Zedong y otros donde dijeron que había que contemporizar con la burguesía y llegar al papel para que la burguesía colaborase con la Tercera Internacional. Claro. Y aquí lo Tremendo. tenemos. Sí, señor. Directamente, además. Qué barbaridad. Qué vergüenza. Esto lo dice Rabines ya en los años 50 en un Sí, libro sí, sí. testimonio, que Claro. yo he comentado en el libro del 18 de junio. Aquí Claro, vemos cómo si esto tuvo lugar. Méndez claro. Aspe, todos estos burgueses. Tremendo, tremendo, Pepe. Qué barbaridad. Seguimos. Señor Morris, le pregunta, ahora, ¿entendió Negrín lo que estaba pasando aquí en España? Contestó Orlov. Sí, Negrín lo entendía y solo 3 hombres del gobierno conocían la operación. Nadie más del gabinete lo sabía. Eran el primer ministro Caballero, el ministro de Finanzas Negrín y el presidente de la República Azaña. Azaña, que la izquierda española lo considera como un Sí, santo, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, y que Aznar Aquí decía. Orlov lo demuestra. Sí, Azaña también sabía lo que claro, estaba haciendo. claro. Para Aznar dice que tenía como libro de cabecera las memorias de Aznar, de Azaña, perdón. Uy, 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 uy. Habré que Uy, preguntarle uy, ahora, uy. ¿no? Es terrible, ¿eh? Es No, terrible. pero además es que es curioso lo bueno de Estados Unidos, del régimen democrático de Estados Unidos, como es el de Inglaterra, es que existe esta comisión. Claro, Pero imagínate que en España no ha habido ninguna comisión sobre el nada. robo del oro de Moscú. Lo único que se ha hecho fue un reconocimiento del gobierno de Aznar de las brigadas Sí, internacionales. sí, sí, Cuando encima. no se ha leído a Aznar ni ningún hombre del Partido Popular, menos del Partido Socialista, Claro, las memorias de Krivitsky, claro, claro. cómo Vamos. funcionaban las brigadas internacionales, ni tampoco lo que este hombre en un Senado democrático que viene del siglo XVIII, Claro, de la claro, Revolución Americana de 1776, claro, se habla qué estaba pasando con España. claro. Ningún hombre de estos de político de ahora que dicen Nada. que la democracia, yo creo que si estos hombres, y que me vayan a perdonar, y lo hablo genéricamente, no señalo a nadie, si están el 1 de abril de 1979 en Madrid, se visten la camisa azul. Sí, sí, hombre, totalmente. Vamos, la camisa azul lo que haga Esto es, falta. una persona que es Sí, demócrata, sí, sí, convencido, sí. tiene que Claro. empaparse la doctrina y el modo de actuar en Estados Unidos e Inglaterra. Sí, señor, sí, señor. Porque la Revolución Francesa fue una cosa revolucionaria, pero donde empezó el sistema de partidos y tal fue en Inglaterra, Reino Unido, y lógicamente en Estados Unidos, Sí, que es está pues, una exportado. evolución del Reino Unido. Está exportado. Azaña, un santo, Pepe. Seguimos, Pepe. Interviene Morris. Puede interrumpir, señor Orlov, sabiendo desde el punto de vista soviético, ¿este oro se lo llevaba el gobierno español para su custodia o simplemente se lo llevaba? Señor Orlov, estaba siendo enviado para su custodia. Señor Morris, ¿era esa la intención soviética en aquel momento? Sí, esa era la intención soviética en aquel momento. Y debo decir que el embajador Rosenberg y yo mismo nos quedamos atónitos cuando nos dijeron que el gobierno español estaba dispuesto a confiar a Stalin todos los ahorros de la nación española. Stalin, que ya era conocido en todo el mundo como lo era, un hombre que en realidad no merecía ninguna confianza. Claro. Además que era un bandido, había sido un bandido en su juventud. Atracador de bancos. Sí, Atracador de trenes blindados, como Jesse James. pues sí. Sí. Pues a ese ladrón, Pero es los curioso otros. que Rosenberg
a lo mejor fue por lo que Stalin fusiló a Rosenberg, que Sí, yo creo que lo fusiló por que mandó fusilar a como mandó fusilar al cónsul de Barcelona, Osebenco, porque sabían lo que había pasado con el oro, claro, ¿sabes? claro, Y a claro. Krivitsky lo mató, ordenó matarlo, y hombre Orlov no lo liquidaron de milagro, De milagro, porque no sabían dónde estaba. claro, porque se fue a Estados Unidos, que si no, No, si no, no pero lo... es que no sabían, yo creo que en Estados Unidos no sabían dónde dar con él. En Claro, cambio, claro, a claro, Krivitsky dieron con él y lo liquidaron. Lo claro, liquidaron. claro, claro, claro. Sí, señor. Seguimos, Pepe. Pregunta el senador McClellan, que no es de extrema derecha, se lo digo a los hombres que tal, Sí, que era, creo que era un senador del Partido Demócrata. demócrata, socialista. Dice, ¿cuál era el valor del oro? Y contesta Orlov. Es difícil de decir, creo que entre 600 y 700 millones de dólares de 1936. Claro, Creo que eran unos 600 toneladas. Quiero subrayar que en aquel momento el gobierno español, que era un gobierno de coalición formado por líderes de varios partidos, no tenía el control total porque había muchos partidos, muchos ejércitos incontrolables. Los anarquistas tenían su propio ejército. Le dije francamente al ministro de Hacienda, señor Negrín, que si alguien se enteraba, si los anarquistas interceptaban a mis hombres rusos con camiones cargados de oro español, matarían a mis hombres y sería un tremendo escándalo político en todo el mundo. E incluso podría crear una revolución interna. Así que mi sugerencia fue, le pregunté si el gobierno español podría expedirme credenciales bajo un nombre ficticio, nombrándome allí, representándome allí como representante del Banco de Inglaterra o del Banco de América, porque entonces figuraban como representante del Banco de Inglaterra o de América. Podría decir que el oro estaba siendo llevado a América para su custodia, pero sería peligroso decir que lo estaban llevando a Rusia porque eso sí que crearía una revolución. Negrín no se opuso. Me pareció una buena idea. Yo hablaba un inglés más o menos decente y podía pasar por extranjero. Así que me pidió credenciales a nombre de Blackstone y me convertí en representante del Banco de América. Esto ya es el acabose. el acabose, sí, señor. Sí, sí. Qué Esto barbaridad. yo no sé cómo los historiadores españoles están defendiendo la República Española como si fuese el cielo o el paraíso terrenal. Sí, 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 sí. Tremendo. Es que esto viene a propósito que no solo hizo esto Negrín como traidor al pueblo español, Claro. sino que por testimonio que leímos aquí ya hace unas semanas de Muñoz Sí, Vizcaíno, el comandante que acompañó, sí, lógicamente, de Carabineros, que era el encargado en España de llevar esto, llevaba unas letras de cambio y unos títulos al portador, cheques al portador, en blanco, para que Stalin los completase, fíjate. para Jo, poner la cantidad, por si acaso se tenía que ir a Constitución. Eso es algo gravísimo. tremendo. Testimonio de Muñoz Vizcaíno, Qué que barbaridad. está dicho, está puesto en tu periódico cuando hablamos Sí, del sí, oro. sí, sí. Qué barbaridad. Qué barbaridad, Pepe. Esto es una Es impresionante. traición terrible Sí, y sí, yo sí. sigo insistiendo. No voy a hacer como Ayuso el otro día, que estuvo rogando a la izquierda española que a ver si se oponía Sí, y se oponía a lo que está pasando en Venezuela. No, yo no ruego a los historiadores ni claro, escritores españoles que esto se fijen, pero por favor, que no claro, consideran que la República Española, la Segunda claro, República, fue el claro, paraíso claro. terrenal, un Shangri-La, que parece que fue un Shangri-La. Sí, señor, Esto sí, fue señor. así. Sí, señor. Todo lo contrario, Esto todo lo fue frente a contrario. Qué una tremendo. traición al pueblo español, a todo el pueblo Sí, español, señor, sí, a los señor. ahorros de la nación española. Sí, señor. Tremendo, Pepe. Qué barbaridad. Esto lo está confirmando, corroborando ante el Senado de Estados Unidos, un Senado que procede del siglo XVIII, del siglo Claro, claro, XIX, que claro. fueron los que crearon la verdadera democracia parlamentaria, lo que se hizo en España. En España no ha habido Tremendo. ninguna comisión sobre el oro de Moscú, ni en el régimen de Nada, Franco. nada. Solo hablaron, como tú sabes, algún representante en Cortes pidió Sí, sí, que se pagase al menos exigir a la Unión Soviética que se pagasen crudo, es decir, sí. El en petróleo. petróleo, lo que se habían llevado, que Claro, tampoco la Unión claro, Soviética lo quiso hacer. claro, claro. Es una Tremendo. vergüenza para España y para los españoles Sí, que los señor. representantes políticos españoles no hayan reclamado a la URSS y ahora a A Rusia Rusia. que devuelvan esta cantidad de dinero. Sí, 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 sí. Los Es oro. impresionante, Pepe. Qué dejadez, qué desidia, qué traición. Sigue, Pepe. O sea, es que simplemente Orlov en España haciéndose pasar como un atracador de bancos, Sí, 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 sí. teniendo Efectivamente. miedo a los anarquistas serían todos criminales que fueran, Sí, pero sí. menos no permitían esto. Claro, no, fíjate que les tenía miedo. Él dice que como le pillen los anarquistas se lo van a cargar. Efectivamente. Señor Morris pregunta, ¿tenía las credenciales de un hombre llamado Blackstone del Banco de América? Contesta Orlov, sí, Blackstone.
La orden era que pusiera ese oro en un vapor ruso, pero decidí repartir el riesgo y cargarlo en tantos barcos como tuviera a mano. Comisioné 4 vapores soviéticos que estaban entonces en puertos españoles. Fíjate. Pregunta McLean. McLeod. ¿4 qué, señor Orlov? 4 vapores soviéticos que estaban allí entonces en puertos españoles, después de haber descargado armamentos y alimentos. Y me fui a Cartagena, el puerto español donde estaban almacenado el oro, en una enorme cueva excavada en una montaña. Pedí al gobierno que me diera 60 marineros españoles para cargar el oro. Los marineros españoles permanecieron 3 noches y 3 días en esa cueva. Entendían bastante bien lo que había en esas cajas, porque había sacas enormes, sacos sencillos, llenos de monedas de plata, y sabían que ese era su tesoro, pero no sabían a dónde se llevaban el oro. Tal vez a otra ciudad española. Durante 3 noches, la carga del oro se hizo durante la noche y transportado durante la noche en un completo apagón hasta el muelle, donde fue cargado en barcos soviéticos. Esto es algo horroroso. Tremendo. Qué barbaridad. Se hace todo a espaldas del pueblo español. Qué barbaridad. El Partido Socialista, Sí, el que está siempre, persiguiendo a la siempre, familia Franco, claro, entrando al Valle de los Caídos a saco, es que esto claro. de saco les viene muy bien. Esto Sí, no es que sí. estemos en contra del Partido Socialista. Nosotros nos gustaría que hubiera una izquierda en España de verdad. Una Claro. izquierda como en Estados Unidos o como hay en el Reino Unido. Que hubiera una izquierda de verdad, patriótica. Nacional, patriótica, si es que Como tiene es que la de haber Estados ideas. Unidos, no puede criticar lo que Claro, sea, o la izquierda del Reino Unido. claro. Pero no el PSOE, pero no el PSOE, que ya El sabemos lo resto, que es, esto es Pepe. fundamental. Claro, claro. Qué barbaridad. Sigamos. Por 3 noches, Durante el día, los marineros españoles dormían sobre esos sacos de plata. El segundo o tercer día hubo un bombardeo tremendo y alguien mencionó que si una bomba caía en la cueva vecina donde se lanzaban miles de kilos de dinamita, volaríamos en pedazos. La salud de Méndez Áspez era muy grave, claro, era un claro. toxicómano, un Toxicómano. drogadicto. Era un hombre nervioso, lógico, propio Claro, de... mono. Tendría mono Nos además. dijo que debíamos dejar de cargar o pereceríamos. Un cobarde, Méndez Áspez. Claro. Un cobarde integral, como todos los traidores. Sí, Yo le sí. dije que no podíamos hacerlo porque los alemanes seguirían bombardeando el puerto y los barcos serían hundidos, que debíamos seguir adelante. Así que huyó Méndez Aspe, un cobarde, Fíjate, es tremendo. culpable responsable de todo Méndez Aspe. Qué vergüenza, joder. Y dejó solo a un ayudante, un español muy simpático que les hizo el recuento del oro. El primer día vi que nuestro recuento de oro coincidía, pero después de que Méndez Aspe huyera y ese único oficial hiciera el recuento, las cifras empezaron a divergir. Cuando Fíjate. terminó la carga, el jefe del Tesoro, Méndez Álvarez, quiso comparar las cifras con las mías. Mis cifras eran de 7.900 cajas, las suyas eran de 7.800. Con lo cual, 100 cajas desaparecieron antes de subir al barco de Cartagena. Esa era la comisión de a uno que otro. 100 cajas. Es impresionante, es impresionante. Lo dice Orlov Sí, 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 es en el Senado de impresionante. Estados Unidos. Sí, sí, Gravísimo. sí, sí, sí. Sí, Esto es gravísimo. sí, 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 sí. Es que Pero es... sigamos persiguiendo Qué a los que barbaridad, qué combatieron, barbaridad. al recuerdo de los Sí, que sí, sí, combatieron sí, sí, sitiados en el Santuario de la Cabeza, a esos sí. pocos guardias civiles que estuvieron durante meses combatiendo, que les van a destrozar, si no han Sí, destrozado señor, sí, todos señor. esos recuerdos, las inscripciones que había allí. Y Claro. propongo que en el Santuario de la Cabeza, ya que fue al honor militar de la Guardia Civil y de los soldados que combatieron ahí, se ponga un monumento a favor de Méndez Aspe. Sí. Como gallego exijo que se ponga una inscripción a nombre de Méndez De Aspe. verdad. Exactamente. Yo Sí, soy gallego y en nombre de la memoria histórica solicito que este paisano mío de Lugo le pongan un busto como mínimo en el Santuario de la Cabeza. sí, señor. Qué menos, qué menos, qué menos. ¿Qué menos? Esto es lo que hay que Es hacer. verdad, sí, señor. Vamos a seguir, Pepe. Seguimos, Pepe, entonces. Estamos ahí con las cajas. 7.900, 7.800. Vaya, qué casualidad. Nada más y nada menos que 100 cajas de diferencia. No sé, sería la comisión o la propina de para alguien, Y ¿no? seguramente sigue explicándolo Orlov Ah, en el Senado de Estados Unidos. El error fue de 2 camiones porque cada camión, según mis instrucciones, contenía 50 cajas para facilitar el recuento. Cada caja pesaba unas 125 libras, que serán 75 kilos. Tenía miedo de decirle mi verdadero recuento porque si le decía que teníamos 100 cajas de oro más
de las que él pensaba y más tarde su recuento resultaba ser correcto, entonces yo tendría que hacerme responsable de 100 cajas de oro. Así que no le dije nada, pero telegrafié a Moscú y les informé más tarde de la diferencia. Ya. Lo cual quiere decir que era un robo porque si fuera sido un negocio de contrato de depósito, Stalin hubiera dicho no, son 100 cajas más. Claro, La efectivamente. finalidad era ramplar con todo. Sí, señor. Sí, señor. Antes de que se cargara el oro, prosigue declarando Orlov, Orlov. decidí pedir al gobierno español una orden para distribuir buques de guerra españoles a lo largo de la ruta. El Mediterráneo, a determinados intervalos, con instrucciones a los capitanes de los buques de que si recibían un SOS especial con una señal especial, lo que significaría que el vapor soviético había sido atacado o estaba siendo secuestrado, entonces los buques debían apresurarse inmediatamente a rescatar ese vapor soviético. Esa orden fue entregada a los capitanes de los buques de guerra españoles en sobres cerrados. Ellos no sabían nada antes de eso, pero las instrucciones eran que tan pronto como se interceptara un SOS con cierta señal especial, entonces los patrones debían romper los sobres, leer las instrucciones, y la instrucción era un vapor soviético con una carga muy valiosa está siendo atacada, apresúrense a rescatarlo y entren en combate. Yo sabía que tal orden no podía ser emitida sin Indalecio Prieto. Claro. El ministro de Defensa en ese momento era el ministro de Marina, quien no sabía nada acerca de todo el plan de operación del oro. Así que llamé al embajador soviético en Madrid, Rosenberg, y le pedí que hablara de ello con el primer ministro Caballero y dispusiera que el ministro de Marina, Prieto, diera órdenes a los buques de guerra españoles a los capitanes. En pocos días el ministro de Hacienda español, Negrín, y el ministro de Defensa, Indalecio Prieto, vinieron a Cartagena, se dieron las órdenes. O sea, Prieto también conocía Prieto. esto. PSOE, vamos a recordarlo, Pepe. PSOE. Después de eso estuve esperando unos 7 o 8 días en vilo, esperando y preguntándome si los barcos pasarían sanos y salvos por los peligrosos tramos del Mediterráneo. Es lógico que se pidiera ayuda, cobertura Claro, a la Marina española. claro, Era lógico, claro. Normal. para proteger La carga era importantísima, claro, claro. el barco del Mediterráneo estaba surcado por la Por la Marina, por la Armada por la Nacional marina del también. almirante Claro, Moreno, al que también claro. han echado La han echado fuera. también. Claro. Seguramente que ha sido, seguramente, bueno, es bueno que también en Málaga ponga también ahora que han expulsado Sí, un monumento. al almirante Moreno de esa cripta, que la Claro. sustituyen y que pidan que sea enterrado allí Orlov. Orlov. Creo que se lo dijo, ¿no? Por los servicios prestados. Por los servicios prestados. Yo creo que es importante y además hay que suplicarlo. Sí, señor, sí, señor. Que sea Orlov. Sí, Orlov, señor. sí. Sí, sí. Exactamente. Bien. En 8 días. Sobre todo en los lejos de Italia. También, aparte de la escuadra franquista, estaba la escuadra italiana, que Claro, era claro, claro, mi claro. padre la conoció y era una escuadra comparada con la española. Uf. Sí, Lo de sí, no, Italia en hombre. 1940-1969, como sabe el Sí, coronel sí, Manrique, era sí, una sí. super escuadra. Sí, sí. No, Mi no, no. padre, cuando estaba en Menorca, en Mahón, accedió a esos buques de guerra Ya. en Mahón que atracaron y Claro. eran buenos barcos Sí, fantásticos, o sí, sea, sí. No, no. formidables. Nada, una marina muy Impresionante, tenía disciplinada. miedo la Unión Soviética Claro, de la escuadra, sobre todo italiana. claro, claro, claro. En unos 8 días, cuando vi, prosigue Orlov, que los barcos ya habían pasado, envié un telegrama a Yezov, que era uno del El brazo jefe. derecho de Stalin, diciendo que según mi recuento había 7.900 cajas, según el recuento español 7.800 cajas, y que me gustaría que lo comprobaran. Bueno, esto es un misterio. Cuando he visto en los periódicos que el recibo emitido por el Banco Estatal Soviético era por 7.800 cajas, no por 7.900, efectivamente el documento nosotros lo enseñamos, lo mismo. Claro. Pienso que probablemente Stalin decidió que podía utilizar 100 cajas de oro tal vez para algún trabajo de la Comintern Internacional Comunista o para otra cosa. Y yo creo que sí. Tremendo, ¿eh? Tremendo. La Internacional Comunista, date cuenta, un documento que encontré yo el otro día, en el cual uno de los jefes del Socorro Rojo Internacional Sí, en España, que era español, que recibía todos esos donativos, que era para
las familias de los perjudicados por la Revolución de Asturias. Eso era un cuento. Todo ese dinero se puso en el Banco Bilbao como obligaciones y acciones del Estado y en compañías mercantiles como Telefónica, etcétera. O sea, Fíjate. es algo terrible, ¿no? Tremendo, qué O sea, barbaridad. una cosa que era para ayudar a los perjudicados por la Revolución se utiliza Claro, para negocios mercantiles de un mundo capitalista. sí, señor. Qué gentuza. Qué gentuza, qué barbaridad. Bueno, Vale. sigamos. Varios meses después del envío del oro, cuando yo estaba internado en una clínica quirúrgica del profesor Berger en París, vino a verme el propio jefe de la NKVD soviético, Slowski, y me habló del oro, del gran acontecimiento que supuso su llegada a Moscú, y me dijo de buena fe que ese oro, según Stalin, nunca sería devuelto a España. Esto es terrible. Fíjate, tremendo, ¿eh? Joder. Unos meses más tarde vino a verme un amigo íntimo que estaba en España en aquel momento conmigo, a quien yo consideraba liquidado hasta ahora, pero ahora se ha establecido a través de la prensa soviética que hace aproximadamente un mes había sido rehabilitado y sus libros se están reprimiendo ahora en Rusia. Así que no diré su nombre para no avergonzarle. Era un amigo muy cercano a Yevzov, un hombre que solía informar personalmente a Stalin. Vino a España desde Moscú, donde pasó un mes, y me contó el gran acontecimiento del oro cuando llegó a Rusia. Me preguntó por qué no me había hablado de ese oro. Claro. ¿Por qué no me habías hablado de ese oro? Pero lo más interesante que me contó fue que Stalin dijo en un banquete en el que estaban presentes miembros del Politburó y en el que se celebró la llegada del oro, que aquí presentes miembros del Politburó y en el que se celebró la llegada del oro, que aquí están las palabras de Stalin, dos puntos, son las siguientes palabras de Stalin. Los españoles no volverán a ver su oro, como no ven sus propias orejas. Encima con sarcasmo. Encima riéndose de nosotros, Esto Pepe, es un normal. proverbio ruso, puntualiza Orlov. Ahora, desde entonces han pasado muchos años. El oro sigue encerrado en las bóvedas subterráneas del Kremlin y si no se hace nada al respecto, probablemente nunca será devuelto, que es lo que ha Claro, ocurrido. claro. Había alguna posibilidad a finales de los años 50 de recuperar este oro. Ya, Ahora no la hay. Bueno, nada, pero tampoco quieren protestar los políticos españoles. nada, no les interesa, Los no les españoles van a interesa. protestar por la cripta de almirantes en Andalucía, que está Sí, el Morín por la tal. sí, Van a protestar para que se quiten los vestigios de los que combatieron en un cerco en el Santuario de la Cabeza, que yo creo que el honor militar o el patriotismo militar de los cercos de resistencia sí, es, señor. es Impresionante. importante para las nuevas generaciones, como ha Es sido la Unión impresionante. Soviética, la defensa que se hizo en Leningrado, ¿no? Sí, San sí, Petersburgo frente al sí, cerco de los señor, sí, alemanes. señor, sí, señor. En Y España no, nada, nada, en España no. nada, al revés, como siempre. Pues eso es lo que digo yo, por lo que recomiendo que a Méndez Aspe le pongan ahora Claro, un monumento monumento, o una inscripción en el claro, Santuario de la Cabeza de Jaén. claro, claro. Sí, señor, Pepe. Seguimos. El oro pertenece a la nación española, dice Orlov en el año 57 ante el Senado norteamericano. Los regímenes van y vienen, pero el oro pertenece al pueblo y la nación española tiene derecho a él. Y creo que sería una buena idea que los líderes de los partidos políticos españoles, independientemente de sus afiliaciones e ideas políticas, se unieran y exigieran que el oro fuera devuelto o transferido a las Naciones Unidas o al Banco Mundial en custodia para la nación española. Claro, sí, señor. Esto Sí, lo sí, dice Orlov en el año 57 ante claro, el Senado de los Estados claro, Unidos. claro, claro, claro. La Unión Tremendo. Soviética no quiso devolver este oro, pero sobre todo porque los exiliados españoles que podían exigirlo no quisieron. No quisieron, Prefirieron que el claro. pueblo español se muriera de hambre Sí, en el señor. régimen de Franco antes que dar este oro a los españoles. Sí, señor. Mientras Sí, ellos señor. estaban forrados viviendo como quisieran. Sí, señor. Y esto es lógico porque ellos, desde que estalló el 18 de julio, se toleraron o dieron órdenes para que se robara todo lo posible a la gente Claro, que era simpatizante claro, del 18 de julio, como claro, ocurrió no solo en Madrid, sino en Barcelona, donde se robó a Mansalva claro, y claro, por eso se mató a Mansalva, claro, porque estableció claro, una especie de cazarrecompensas al revés. claro, claro. Todo cuadra, Pepe, todo cuadra con lo ocurrido. La pena es que hoy se dice al revés y además nadie quiere oírlo. No, no, aquí van a poner 10.000 pesetas, decía, perdón, 10.000 euros de multa a todos los que tengan un escudo en la Sí, casa sí, sí, o sí. una chapa del Sí, Instituto Nacional de la Vivienda, no me parece el digo de las fechas, con una casa, sí, les sí, van a sí. poner 10.000 pesetas de multa para De 1.000 euros. beneficiar a los grandes burgueses del Claro, PSOE que del están PSOE encerrados, también, que de la claro. guerra civil no saben nada, Nada, salvo
salvo saben algo de odio, pero no saben Nada, nada de nada lo que es una más, guerra. nada más, nada más. Sí, señor, sí, Es señor. una vergüenza esto. Nada más. Como español me da vergüenza de lo que Así ocurrió con estamos. los. Me Sí, da vergüenza absoluta. no hay Y si no es parangón. una nación como Estados Unidos, que sí es democrática, no nos enteramos de nada. De nada. No ¿Ves? hay parangón. Lo ocurrido con las reservas monetarias españolas no hay parangón. No ha ocurrido en ningún otro sitio, ni en la propia Rusia con la revolución, ni nada. O sea, es impresionante, Pepe. Es impresionante. Nada. Seguimos, No, Pepe. no, pero que esté persiguiendo a los monumentos de los soldados, Sí, sí, como mi padre, que venía de la izquierda y que fue del ejército de Franco en los últimos meses, claro, que tienen pues, sus monumentos a los caídos que tenían que respetarse, como ocurre en Inglaterra, claro. se están destruyendo. En Sí, sí. Inglaterra, en Estados Unidos, en todo el mundo, se están respetando los que cayeron. Sí, Es sí, sí. decir, los soldados que cayeron en Vietnam por el ejército norteamericano, a muchos norteamericanos no les gustó Vietnam, pero nadie ha puesto en Estados Unidos que se destruyan Claro. los monumentos, Los ni los monumentos, ni los. rosarios, ni los Nada, nada, recuerdos nada. No, de los no, no. americanos que cayeron en Vietnam. Está claro. Nadie. Está claro, sí, señor. Nadie, En nadie, Pepe. España sí. Nada, En España nada. sí, porque esto no es una democracia. No, y porque somos Es como que, somos. claro, yo soy un demócrata Claro, en Reino Unido y en Estados Unidos. claro. Admirador del régimen democrático parlamentario que funciona allí, e incluso en Francia, España es incluso en diferente. Portugal, Nada, incluso España es en Portugal. diferente, Pepe. En España es España diferente. yo tengo que decir que a mí no me han convencido en 40 años de que esto sea Nada, un nada, régimen popular. nada, que va, nada. Es Tengo que decirlo. imposible. Es imposible que lo tengamos, además. Es imposible. Porque esta es una cosa que interesa al pueblo español, que se esté ventilando, se esté reclamando en una nación extranjera que fue enemiga de España en 1898, es decir, habían pasado 60 años Sí, de la derrota que pasó en Filipinas, sí. esté viéndose este timo que le hicieron al pueblo español y que nadie haya preguntado por eso. Nada, Eso sí, nada. vamos a hacerle un homenaje a las brigadas internacionales, Sí, que sí, eran unos hombres dirigidos por Stalin. sí. No lo dice Arrarás, ni lo No, asegura no, 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 no. Ricardo La Cierva, lo dice Krivitsky, el Claro, jefe del contraespionaje soviético, en la Unión Soviética, en claro. la Europa Occidental. Lo dijo Sí, Krivitsky y lo señor. dijo curiosamente también Sí, Stalin. señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Sigamos. Nada. Pregunta Morris. Senador McClellan, sugiero que puesto que se trata de un testimonio directo y por lo tanto de una prueba de que este oro de 600 millones de dólares pertenece realmente al pueblo español, transmitamos una copia de este testimonio a través de nuestro embajador en las Naciones Unidas a las Naciones Unidas para que tal vez puedan considerar algunas medidas para hacer justicia en este asunto. Yo me quito el sombrero ante el Senado norteamericano. Que lo tenga que decir un norteamericano defendiendo las reservas monetarias españolas y aquí a todo el mundo le da igual, siempre es impresionante, es impresionante. Qué pena, Pepe, qué pena. Somos diferentes, está claro, somos Lo que diferentes. somos unos perfectos imbéciles. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. La idiocia es la epidemia, es la pandemia de España desde hace muchísimo tiempo. La idiocia, Somos Pepe. completamente imbéciles. Sí, Esto señor. correspondía, fíjate que Orlov dice a todos los partidos españoles reclamar este. Sí, 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 sí. Desde la muerte de Francisco Franco y perseguido su memoria, Nada, no se ha vuelto a hablar del oro. nada, 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 nada. Cuando históricamente con los documentos, la sublevación del 18 de julio Sí, 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 sí. tenía razón. ¿Por qué? Claro, Porque ellos decían claro, que era claro, una nación que se estaba apoderando de España y se claro, apoderó, ¿eh? claro, claro. Aquí lo dice Orlov, se apoderó del dinero de todos Sí, los sí, españoles sí, sí. No, y además que lo dice. pertenece ese dinero a todos los Claro, españoles y sí, tenía sí. que ser devuelto. Y Nada, el senador, que yo creo que este McLean era del Partido Demócrata, ya. a ese sí tenían que hacerle A ese sí, una, hombre, sí, sí. Al menos tuvo la una iniciativa estatua. y tuvo la intención. Otra cosa es que no Una sirvió para estatua nada. donde hay una estatua en Madrid, en vez de otras estatuas que yo respeto, Sí, pero que son de personas que fueron ya. partícipes Sí, de sí, mandar este oro a sí, la Unión Soviética. sí, sí. No, yo no la respeto Existen varias ninguna. estatuas en Madrid. Sí, sí, Laro Caballero, Prieto, yo no lo No respeto sé, no ninguno. sé, no No, sé. no, yo sí, yo sí. Eso lo digo yo. Yo no respeto ninguna de esas, Esto vamos, es faltaría algo, más. vamos, esto realmente que los historiadores e escritores españoles Sí, sí, se hayan callado esto, no lo sepan, es una auténtica sí, vergüenza. sí, sí, sí. Bueno, son cómplices, en definitiva, pasado el tiempo, en diferido, pero son cómplices de ese mismo robo, porque claro, no han hecho No, nada. no, es que el otro día estaba yo escuchando en la prensa que parece que el gobierno
está gastándose dinero, no sé si 10.000 o 20.000 Sí, euros, bueno. rescatar los cadáveres de las brigadas internacionales. Sí, sí, una fosa que han Mejor que ese abierto. Sí. dinero, yo respeto bien, que No, se yo no, yo no, bueno, yo se no. recuperen los parientes, yo Sí, estoy de acuerdo. yo no, Ahora, que yo ese no. dinero, antes que nada, debería ser a Claro, exigirle a Putin, claro, a claro, Rusia, que devolviese ese dinero claro, o que claro, indemnizara. claro, claro. Nada, nada, Pero les no, da lo único igual, que se no, hace aquí no. es que mandan los Leopard, los Bueno, viejos, al de claro, Ucrania. claro, a alguien que no nos ha hecho nada y que después nos quejamos de que haga o pueda hacer. Venga, hombre, si estamos siempre igual. Seguimos, Pepe. El senador McClellan. Esta es una audiencia pública. Por supuesto, la información será noticia, estará en la prensa. Reciban la información, creo que posiblemente para tomar medidas oficiales de la Comisión para llevar a cabo sus sugerencias. El presidente no querría ordenarlo, el presidente en funciones no querría ordenarlo. Creo que es una cuestión que se plantea a la Comisión en su conjunto y supongo que se puede organizar simplemente enviando una notificación o solicitud y dejando que la mayoría de los miembros lo hagan. Claro, sí, lógico. Señor Morris, así se hará, senador. Y McLean, de acuerdo. Claro, sí, señor. Nada. Y después ya vienen, curiosamente, algunos artículos Sí, de prensa. de prensa que no vamos a comentar, No, no, no. lógicamente, No, porque lo importante aquí porque no es. interesa. No, y lo importante es el testimonio de Orlov, que es el artífice, el director de la operación, el testigo principal. En fin, es que ya, o sea, no se puede pedir más. Es un documento Y todavía hay magnífico. alguna, porque siga. Señor Morris, ¿hay algo más sobre este episodio en particular que le gusta saber, senador? Senador McClellan. No, no lo creo. ¿Hay algo más que se le ocurra que le gustaría saber? Orlov, no, no tengo más sugerencias. Claro. Señor McClellan, en relación con esto, muy bien, continúe. Señor Morris, ¿sabía usted, señor Orlov, que Stalin se comprometió personalmente a falsificar moneda de los Estados Unidos? Contesta Orlov. Oh, sí. Esto es un asunto bien, Fíjate. digo, esto es un asunto bien conocido en los círculos de los jefes de la NKVD. Es un asunto extraño que un país enorme empiece a falsificar dólares americanos con el propósito de pasarlo en Occidente. Es cierto que en el momento en que se preparó y se hizo era 1929 y Stalin necesitaba dinero para financiar la industrialización del país. Claro. Pero todo el mundo y él mismo probablemente comprendía que por muy buenas que fueran las falsificaciones no se podría pasar más de $1.000.000 porque los bancos lo sabrían. Se Claro. advertiría a los bancos de los números de serie y eso sería el fin. Pero a pesar de esto, Stalin lo hizo. ¿Y cómo podremos explicar eso? Mi explicación es, y estoy bastante seguro de estar, ¿no es cierto?, que proviene del carácter de Stalin, que era en un 90% un criminal y un Claro. 10% un político. Tremendo. Orlov se despachó a gusto, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy Y bien. sigo. Orlov, de Stalin, del propio Stalin. A este respecto, ¿de quién? Decía McLean. Señor Orlov, de Stalin, del propio Stalin. A este respecto me gustaría tener su permiso para citar a un conocido revolucionario socialista ruso que pasó 6 meses con Stalin en prisión en 1908, bajo el zar. Su nombre era Simón Bereshchak. De hecho, el propio Stalin confirmó que conocía a Bereshchak. Y en 1927, Pravda, el diario Pravda, Sí. publicó un artículo sobre las memorias de este hombre. A Stalin le gustó algo de lo que Bereshchak dijo de él, cuando ambos estaban en prisión. Y por eso se publicó un artículo especial en Pravda. Pero esto es lo que Bereshchak, ese revolucionario socialista, escribió en sus memorias. Mientras que los políticos, es decir, los presos políticos, trataban de no mezclarse con delincuentes comunes y advertían especialmente a sus miembros más jóvenes de que no lo hicieran, Kovács, el seudónimo revolucionario de Stalin, siempre se dejaba elegir en compañía de asesinos, chantajistas y ladrones. Fíjate. Siempre le impresionaban los hombres que habían llevado a cabo una aventura. Compartió celda con 2 falsificadores de billetes de 500 rublos. Salkevitsky y su hermano Nico. Esto fue escrito sobre los acontecimientos cuando ambos estaban en prisión en 1908. Claro, Este es claro. el hombre que nos robó a nosotros Sí, todo. señor. Un delincuente, bueno, un tirano. Gracias a que miembros del Partido Socialista Claro, claro, traicionaron a España y claro. llevaron todas las reservas de oro a la antigua Unión Soviética. Lo dice Orlov ante Sí, sí, yo ante el creo. Senado norteamericano. Bueno, es un testimonio tremendo. Yo creo que es un documento, además, de un incalculable valor, porque quien lo dice, las declaraciones son, vuelvo a repetir, el protagonista de esa operación, el que la diseña, el que la ejecuta, el que la lleva a cabo. La diseña originariamente el autor intelectual es Stalin, lógicamente, pero aquí
nadie se Bueno, opuso. Stalin, pero como dice Orlov al principio, Claro, claro, cuando esto empezó, le preguntó a Stalin si los españoles lo sabían, dijo que sí, que el primer claro, claro, ministro, claro, claro, Largo Caballero y Negrín, claro, ministro de Hacienda, lo sabían, y Azaña también claro, lo sabía. claro, claro. No, no, está Unos traidores de clarísimo. España. Total, total. Pero además es que esto no lo ha hecho ningún traidor de ninguna nación que haya traicionado a su nación. Ha Esta es hecho una esto. tradición más grande, según lo que dice Orlov, que la tradición que hizo Don Opas Sí, y que se sí, hizo por con los supuesto. visigodos para entrar los musulmanes, Claro, por los supuesto. africanos aquí en Sí, España sí, porque, durante la época final de los visigodos. claro, porque además el daño que hizo a España al dejarle sin reservas, pues fue tremendo. Luego hubo que trabajar doblemente para rehacer todo eso y para poder Es lo que decimos tener. nosotros, con 700 millones Claro, de dólares en aquella claro, época, España no hubiera claro, entrado en la Segunda Guerra Mundial claro, claro. y, lógicamente, No hubiera pasado el hambre que se pasó, ni no se las pasó y hoy penurias. seríamos una nación pues, de las más Claro, importantes de todo. claro, claro, claro. Y eso, todo eso hubo que reconstruirlo también, eso fue también mérito del generalísimo de Sí, su fue etapa de del gobierno. general Claro. Franco, Y, por y eso se le del, persigue, claro, lógicamente. bueno, y lógico, bueno, y también, y del pueblo español de entonces, ¿eh? Sí, Aquella no, las generación, personas de izquierdas, como mi claro, aquella padre, que pues, generación, trabajaron duramente, claro, 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 para mucha gente levantar que una trabajó España, 23 horas, que hacía claro. empleo y tal. Sí, sí, Pero sí, no, sí, no es así. Esto lo bueno claro. que haga es, digo yo, que sí, que lo mejor que puede hacer estos chicos de la memoria histórica es quitar todos los monumentos del régimen del 18 de julio, Sí, 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 pero en sí. su lugar pongan pues un monumento a Stalin, Sí, a a esta Benito gentuza, Naspe, a Largo claro, Caballero, a claro, claro, Zaña claro, y a todos claro, los que participaron en este claro, timo tan claro. grande al pueblo. Sí, sí. Por Bueno, esto tal, nunca habrá en las Cortes Españolas una claro. comisión. No, no, tampoco el PP, ¿eh? No hay que olvidarse del Partido No, Partido Popular, Popular, ¿no? El Partido ¿eh? Popular Claro, quedaría en ridículo porque claro, defiende a los claro. aliados internacionales, que era Sí, el sí, 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 ejército sí, sí. privado de Stalin. Sí, sí, sí. Aznar condenando el 18 de julio en el año 2002. Bueno, o sea, una Bueno, cosa es tremenda. lógico porque ellos no quieren que haya una fuerza Claro, política que recuerde al 18 de julio, ¿no? claro, 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 La claro. izquierda, porque realmente la izquierda de ahora, ¿no? Una izquierda nacional, Sí, sí. no puede competir en obras sociales No, y en beneficios para los pobres como fue aquel régimen, ¿no? No puede no. competir. No, no Y podrá la derecha no competir quiere que nunca. políticamente haya un sector de personas de Claro, orden, de derechas, que miren pues para eso. Y por eso se hace claro, esto. claro. Sí, señor, sí, señor. Ese es el tema. Pepe, un testimonio magnífico, de verdad. Yo creo que esto, bueno, zanja para siempre a cualquiera, le cierra la boca a cualquiera respecto a lo que fue esos republicanos que hoy siguen diciendo que lo eran, esa Segunda República, esos gerifaltres que no solo mataron todo lo que pudieron, sino que robaron más allá de lo que pudieron. Y luego, como tú bien has dicho, mucho de ese dinero acabó en sus bolsillos en México y en Londres y vivieron estupendamente en un hoy exilio Sí, que se dicen, comentan que hubo dos bancos que se crearon en México, el Banco Agrícola o el Banco de claro, América, que era con claro, fines con claro, fondos procedentes de la claro, rapiña claro, que se hizo en claro, España, ¿no? claro, Es fíjate, decir, yo te puedo tremendo. comentar que todos los bancos españoles fueron sometidos, se les, Claro, por orden del Ministerio de Hacienda, fueron desvalijados todos. claro, claro, Todo todo, el todo, oro que tenían y todo todo, fue desvalijado y claro, dinero metálico. Pero claro, sobre todo no, el oro, que era lo que daba poder en aquella época. claro. Bueno, y luego, para qué decir, el patrimonio artístico de la Iglesia, No, también el el nacional, patrimonio tremendo. artístico lo que se permitió fue la Claro, destrucción de claro, todas las estatuas de imaginería que tenían pues, claro, vírgenes, santos y claro, pasos procesionales fueron destruidos, que eran claro, auténticas obras de arte del claro. siglo que pues, creadas o esculpidas en los siglos XVI, Sí, XVII sí, y XVIII. sí, Se bueno, destruyeron todo y claro, después los objetos litúrgicos que tenían valor porque eran históricos o claro. porque estaban hechos en oro, en plata, en piedras preciosas, se robaron todos y se vendió. Y se Y con vendió, eso se claro, marchó, lógicamente, claro. el Vita, y Indalecio Prieto se apropió Sí, de eso sí, sí, también. sí. Y bueno, y O sea, fue Negrín, algo terrible, claro, terrorífico, y tremendo. los historiadores españoles están contabilizando los muertos, es decir, Sí, los muertos de un lado y del efectivamente, otro, pero lo que efectivamente. realmente ocurre aquí en la represión republicana es cómo se roba al pueblo español Claro, esos bienes que eran de todos los españoles, claro, incluso en las iglesias, porque las iglesias, tú fíjate que el patrimonio artístico que tenía la iglesia lo tutelaría el obispado correspondiente, pero era claro. de todo el pueblo, Era el porque eso se había pueblo. financiado con el dinero de Siempre todos los fieles, eran donativos que daba la gente para hacer un que Cale venían desde la Edad Paradiso, Media y que claro. está documentada cómo Sí, los reyes y sí, las
personas potentadas donaban a la iglesia pues un Sí, sí, dinero, unas fincas, y con eso sí, pues sí, compraba la sí, iglesia sí, esas sí, cosas. sí, sí. Y los grandes, pues eso es así. Pues eso también se le privó al pueblo español. También, también, todo, todo. Estos son los, bueno, que dicen republicanos, no lo era, este era el Frente Popular, esto era el PSOE de ahora, estamos viendo cómo navega también, ¿eh? Y el Partido Comunista entonces, hoy se ha transformado en no sé cuántas siglas, pero son los mismos, son los herederos ideológicos, pero también los herederos funcionales, porque funcionan exactamente igual y lo estamos viendo, ese es el problema. Bueno, Que, realmente porque aquí lo dice Orlov, que dice que todos los partidos tenían que haberse puesto de acuerdo claro, para reclamar esto. claro, Pero esto nada, no lo hicieron porque si reclaman esto, estos partidos de izquierdas claro. piensan o sospechan que nadie les va a volver la cara Sí, y sí, no van a nada, tener nada, clientela. Y nada. por tanto, piensan. Pero bueno, lo que ha Claro, sido grave es que la derecha española también claro, participara. claro. Es que es la cómplice necesaria, Pepe, porque también pudo dar la cara y oponerse, pero no. Pero bueno, ya sabe lo que dijo Vázquez de Mella de la derecha española, ¿no? Proclama a un Dios en el que no cree y a una patria a la que no ama y solamente busca conservar sus privilegios. Creo que esa definición, que es de 1920 o por ahí, sigue válida Sí. ahora. Y yo creo que todavía sigue todavía más válida que casi que en Bueno, ya hace 1920. poco tú sabes que además lo publicaste en tu web, el escritor de Salamanca, de Prada, Sí, sí. hablaba sobre la memoria histórica y Sí, dijo que la memoria histórica o la nueva versión de la guerra o de la sí. historia la crea la izquierda pero la fomenta la derecha. Sí, totalmente, totalmente. No, la fomenta, la fomenta. Y hay datos, bueno, para dar y para tomar, vamos, es A saber, impresionante. unos parlamentarios que hayan permitido que el oro de Moscú no se haya devuelto, Claro, claro, es algo grave. claro. Está claro que esto fue tan grave lo que ocurrió aquí como consecuencia de estas declaraciones de Orlov, que automáticamente la Unión Soviética dijo que se había gastado no sé si el Praga o Ibezia, se había gastado todo y que todavía se había no sé cuántos millones de dólares. Eso no se lo cree nadie, porque ya Sí, hemos comentado, no les dieron nada de armas, muy claro, malas, nada, nada, malísimas. Incluso, nada. vamos a ver, Krivitsky en su testimonio hace constar que compraba las armas a los traficantes de armas, es decir, no daba a la Unión Soviética en plan Claro, crudo, claro, y lo que le claro, llevaron son chatarras de la Primera Guerra Mundial o antes, y claro, lógicamente cuando el ejército alemán invade en el 41, sacan las armas. O sea, claro, tenían armamento claro. suficiente, porque Suficiente. Sí, sí, realmente sí. en la Segunda Guerra Mundial, también dice Prada, y es verdad, donde pierde Alemania la guerra es en Rusia, a partir del Claro, 41. sí, 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 está Fíjate, claro. del 38, 39 al 41, solo son 4 años, ¿eh? Está claro, está claro. Y no les dieron ese dinero. Eso fue un robo total. Tremendo. Yo, Y vamos además a que ver. financió, fíjate lo que dice aquí Orlov, que se creó ese banco, Stalin creó ese banco Sí, sí, falso sí, para sí, permitir la industrialización de la URSS. sí, sí, Lógicamente, con ese regalo sí, de Largo Caballero, Azaña claro, claro, y Negrín, claro, lógicamente se claro. industrializó toda la Unión Soviética perfectamente. Bueno, es que además Azaña, Negrín y Luego Caballero fueron inversores de ese banco, pero sin ningún derecho a obtener absolutamente nada. Es impresionante No, qué porque el pueblo pandilla. español es muy fanático. El Sí, pueblo español es sí, sí, totalmente sí, fanático y pasional. Y cuando sí, 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 está dirigido por caudillos fanáticos y sí. pasionales, pasa lo que pasa. Un Terrible, desastre, un desastre, una catástrofe. terrible, 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 terrible. Sí, señor, Pero efectivamente. fíjate que están hablando de Gibraltar, mucha de la derecha española, incluso de la Sí, izquierda, de la bueno, recuperación de Gibraltar, no. pero nadie habla de la recuperación del oro de Moscú, ¿eh? Nada, 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 nada. No les interesa a ninguno, Pepe. No les interesa mover el pasado solo para lo que les interesa, valga la Hombre, claro, redundancia, para el y para eso relato, ¿eh? sí lo Para hace. construir el Claro, relato. claro, para eso sí lo hace, para los chiringuitos y demás. Para eso sí lo hace. Se nos acaba el tiempo, Pepe. Yo creo que no sé, es algo definitivo. Este Bueno, hay documento que que has agradecerle rescatado, a Estados Unidos, al sí, Senado de Estados sí, Unidos, que esto lo llevase a cabo. Y sí, además bueno, esto se publicó en 1973. Me claro. extraña que los historiadores y escritores españoles esto no Sí. lo hayan tocado. Sí, lo han visto, pero no han querido transcribirlo como lo hemos transcrito nosotros aquí, ¿no? No, no les interesa, Pepe. Por eso ha estado oculto tanto tiempo Y y ha yo creo sacado que, incluso últimamente que si Orlov no era, claro, nunca había cosas de Krivitsky y tal, nada. sí, Esto es nada, clarísimo. nada, nada. Yo te agradezco esto porque creo que es un documento fundamental
nos lo has leído, lo dice quien lo vio, quien lo llevó a cabo, y por lo tanto es indiscutible. Ahora el que no quiera oír, pues no oirá, y el que no quiera ver, no querrá ver, pero ahí está. Bueno, ahora le pondrán una demanda, yo creo, No, no creo, no. a, pues a alguien que trabajó en el Pardo para que Sí, devuelva el sí, sí, patrimonio y para que vea el tal. patrimonio, sí. No, es que se forró y tenía el canto del pico y el pazo de Meirás, fíjate, es que se llevó todo el dinero. Pepe, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo, nada más que nos queda un minutito. De verdad, muchas gracias, Bueno, Pepe. pues Un nada, abrazo muy un saludo a fuerte todos los y televidentes de sí, tu señor. programa y espero que no, por este comentario que hemos dicho aquí, no te releguen al puesto 45 en el Bueno, buscador de Google, ¿eh? bueno, ¿qué Como se va a ocurrió hacer? anteriormente. Sí, como ocurrió ya varias veces, ¿qué se va a hacer? Será tu culpa, te echaré la culpa a ti. Bueno, que se lo Pepe, echen al Senado de Estados Unidos al la Senado de culpa, Estados ¿eh? Unidos, es verdad, por decir la verdad, está claro. Exactamente. Pepe, José Piñero Maceiras, El oro de Moscú, definitivo, un documento fundamental. ¿De quién? De Orlov, el que llevó a cabo la operación, el ejecutor. El autor intelectual, pues ya sabemos, Stalin. Y los Paganinis, todos los españoles por aquellos. Azaña, Largo Caballero, Prieto, el PSOE, en fin, así estamos. Pepe, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. A todos vosotros. Hasta luego.